que es el más importante acá. Padre, te damos gracias por tu amor, porque no estamos reunidos por una casualidad. Y quienes estamos acá, Señor, hemos experimentado tu realidad sobrenatural, que no eres una creencia, sino, Padre, que tu realidad ha tocado la nuestra. Y hoy queremos responder a ese llamado que nos haces para conocer cuál es tu palabra, cómo es, cuál es tu voluntad para nosotros primeramente, para la creación, y que no sea simplemente como un acto racional o del intelecto, sino verdaderamente una revelación al corazón y poder poner tu voluntad por obras. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, no nos interesa eso. Más que sí nos interesa es que esa revelación, esa palabra, llegue a nuestro corazón y se hagan obras, y se haga realidad, y así seamos testigos, y quienes nos rodean también lo sean, de que tú tienes interés, Señor, en cada una de las vidas y en la necesidad de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Hoy nos acompañan 3 personitas por primera vez, entonces pues como por consideración con ellos queremos como hablar un poquito de quiénes somos y por qué nos reunimos. Entonces somos Aprender, Servir y Vivir. Somos, el compañero nos acompaña desde El Salvador y ellos dos. Todos los trajo María Camila, son invitados de María Camila. Son 4. Ay, pero Marcelito, usted sí sabe quiénes somos. Hay un aviso previo parroquial de un carro que está con las luces intermitentes. Hyundai 637 que tiene las... Ah, no es de acá. Bueno, entonces somos Aprender, Servir y Vivir. Somos un grupo de personas que por la misericordia de Dios fuimos alcanzadas por Él. Compartimos nuestro testimonio con las personas. Nuestro testimonio es qué ha venido haciendo Dios en nuestras vidas, cómo nos encontró y dónde nos tiene en este momento. Compartimos ese testimonio con las personas. Los martes tenemos una reunión donde se comparte la palabra de Dios desde temas específicos que nos ayudan a orientarnos en esa relación que estamos buscando tener con Dios. Enseñamos un Dios sencillo, cercano, Padre, profundamente interesado en nuestras vidas. Y en este espacio lo que hacemos es profundizar en la parte ya del conocimiento de Dios a través de su palabra, pero de una manera muy cálida y cercana, como es la relación que estamos cultivando con Dios Padre, de una manera sencilla, de una manera aterrizada a nuestra realidad de todos los días, porque la voluntad de Dios es que su palabra sea guía para nuestra cotidianidad, que no sea como la vida espiritual, una cosa totalmente aparte de nuestra vida normal en el mundo, de nuestro trabajo, de nuestra relación familiar, sino que Él quiere realmente que su palabra guíe todas las esferas de nuestra vida. Y en este espacio estamos aprendiendo eso con la ayuda y la guía de Pablo Velázquez, que es el teólogo del grupo. Entonces eso es lo que hacemos acá. Y son muy, muy bienvenidos. Y los martes también, es a las 7:30 en el Salón Arana. Gracias, muchas gracias. Con gusto. Nadie quiere pan de chocolate. Yo. Ya me sabe bien. ¿Quién quiere? Hago una salvedad, la verdadera teología se hace con las rodillas, no con la cabeza. Pita. ¿Quién más? Compa. Llévale servilletica porque con esto se va a volver nada. ¿Ustedes no quieren? Seguro. Gaseosita. Ese chocolate sí le da ¿Cómo mucho. llegaron a clasificar la existencia? No me las dio. Es un plato autóctono de la región. Sí. Al chiquito, ¿cómo vas? Ay, no, dejen ese pan de mí. Lázaro. ¿Son dos o solo uno? No, uno. Jovencita, ¿cómo estás? Venís del trabajo. Una servilleta está rica, Carlos. ¿A usted le gusta lo que chupa de los dedos? ¿Cómo estás? ¿Quién de amarillo se viste? Ah, sí, ella se hace bien. Yo sabía otra. En la calle lo desviste. Es verdad. Que se viste con lo ajeno en la calle lo de Así no me veía el chavo.
Así que bueno. Ok, vamos a empezar para que no estemos como muy dispersos, ¿ok? Bueno, estábamos viendo el libro de los Proverbios, y lo estamos intercalando con la lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La charla pasada dimos todo Corintios, nos quedamos en el primer capítulo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Para los que vienen por primera vez, lo que hacemos en este momento es una lectura continuada de la Escritura, de la Biblia, y vamos así contextualizando cada palabra, cada frase, e incluso en un mismo versículo o capítulo nos podemos detener mucho tiempo, si el texto o el contexto aquel lo amerita, y de esa manera profundizamos y se resuelven dudas, y si nos toca irnos a la expresión en griego, si nos toca irnos al hebreo, al contexto histórico en el cual fue enunciado dicho texto, también lo hacemos. ¿Para qué? Para que tengamos mayor amplitud y conocimiento de la palabra, y que no digamos que eso es raro, o que la palabra es arcaica, o que no es contemporánea, o que no nos habla a nosotros ahora. Precisamente para evitar eso es que nos metemos a fondo en ello. Entonces tampoco hay afanes en esto. Creo que a nadie quiere como, yo quiero ver este libro rápido. Todo lo contrario, entre más desmenucemos, yo creo que es mucho mejor para todos. Y ese es como el propósito. Entonces íbamos en el capítulo 1, hicimos una breve introducción al contexto histórico de lo que era la ciudad y el puerto de Corinto en Grecia, y dadas esas circunstancias, qué tipo de personas fue a las que el apóstol Pablo evangelizó y que formaron la gran y famosa comunidad de Corinto, que nos regalaron, gracias a ellos, a sus preguntas, a sus vicisitudes, a los problemas y dificultades que tuvieron que afrontar como iglesia. Es que tenemos dos de las cartas más maravillosas del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo le responde a esa comunidad de Corintios conforme a esas dificultades, según Dios y el Espíritu, cómo resolver todas esas dificultades de comunidad. Ejemplo, los dones del Espíritu, cómo se manejan, porque ellos empezaron a experimentar una cantidad de gracias del Espíritu Santo, y algunos neófitos en las cosas de Dios, porque eran personas griegas que no sabían nada de Dios, se encuentran con el apóstol Pablo, creen que Jesús es el Mesías. Para ellos, según lo que hablábamos la charla pasada, para los corintios no era difícil aceptar ideas extranjeras, porque al ser puerto, entonces se traficaban influencias griegas, egipcias, romanas y de todas partes del mundo que confluían en este puerto que cruzaba el Mediterráneo, y también entre Oriente y Occidente. Entonces se fusionaban como esas culturas, y ellos aceptaban muy fácil todo, y así como aceptaban muy fácil todo, pues también lo rechazaban. Y cuando ellos comienzan a experimentar lo sobrenatural del Evangelio, no el Evangelio que se predicaba o el judaísmo tradicional de las sinagogas, donde te enseñaban una ley, vos te adaptabas a esa ley y por esa ley vivías. Ellos reciben el cristianismo y comienzan a experimentar que cuando recibían el Espíritu Santo, cosas sobrenaturales comenzaban a pasar dentro de ellos, como por ejemplo, algunos comenzaban a hablar lenguas extrañas que no conocían, otros empezaban a tener visiones, otros podían interpretar aquel que hablaba en diversas lenguas. Empezaron a vivir una efervescencia de dones y de carismas del Espíritu, y en ese orden de ideas, el desorden y el caos era tremendo, porque no sabían cómo manejarlo. Gracias a las preguntas y consultas que le hacían los de la iglesia primitiva de Corintio al apóstol Pablo, es que tenemos la primera carta de los Corintios, donde él les explica cómo deben de ejercer los dones, cuál es el propósito de los dones espirituales y por qué existen los dones del Espíritu. Pero también al final, en el último del capítulo de la carta, les explica que hay un don mayor de todos, que está por encima de todos los carismas del Espíritu, que es el amor. Entonces él dice que todos los dones del Espíritu Santo funcionan con un centro de gravedad, y ese centro de gravedad es el amor, y que los dones del Espíritu sin el amor no tienen sentido. Por lo tanto, los dones son para el servicio y no para provecho propio. Con lo cual, aquel que tenga los dones del Espíritu no tiene nada de qué gloriarse, porque no se puede beneficiar a sí mismo, sino que va a beneficiar a otros. Y si yo beneficio a otros, entonces ¿qué termino siendo? Un ministro o un servidor de Dios.
porque aquel que sirve a los demás es un ministro. Ministro, la palabra ministro significa o traduce servidor. Entonces los dones son para el servidor. Los dones no son para aquel que busca provecho propio o jactancia. Y por eso el amor es el eje o centro de gravedad de los carismas del Espíritu. Ya en la segunda de Corintios, que es la que estamos estudiando, la que estamos leyendo, ya se presentan otro tipo de problemáticas de esta misma iglesia. Marianita, ¿ibas a decir algo? Yo escuché Pablo. ¿Sí? Tapo de alguien es un Honda Mock. ¿Qué? Que tiene la letra prendido. Vale. Pero no en paz. Y entonces, en la segunda de Corintios ya se presentan otro tipo de circunstancias. Es generalmente conocido a la comunidad de Corintio como una iglesia caótica e inmadura. Pero gracias a ellos es que nosotros podemos saber a la fecha cómo se vivían o cómo se manejan los carismas del Espíritu, su propósito, su función, y la iglesia en virtud o en función de Cristo y como cuerpo de Cristo. Esa imagen tan bonita que nos da el apóstol Pablo de que nosotros como iglesia somos parte del cuerpo místico de Jesucristo y que Él es la cabeza y nosotros, algunos somos manos, otros somos pies, y de esa manera Él explica las diferentes funciones y ministerios y operaciones del Espíritu en todos y en cada uno de los miembros de la iglesia. Y conforme a la operación del Espíritu se va definiendo qué tipo de ministerio o cuál es el propósito por el cual Dios me llamó en la iglesia, porque en la iglesia no hay oidores, en la iglesia hay hacedores. Y todo aquel que hace parte de la cabeza de Cristo, si está unido verdaderamente a la cabeza, pues cuando la cabeza quiere hacer que una mano se mueva, pues solo nosotros incluso lo hacemos de manera inconsciente. No tenemos que pensar, no tenemos que hacer una actividad neuronal de desgaste, sino que simplemente queremos mover una mano, la movemos y efectivamente somos nutridos por la voluntad de nuestro cerebro hacia las manos. De esa manera, él explica que Jesús cabeza quiere utilizar al cuerpo que somos nosotros en diferentes funciones, manos, pies, etcétera, ojos, etcétera, etcétera. Y hace pues esa analogía, ese símil con un cuerpo para que nadie comparándose con el otro piense que es más o menos que el otro, porque en el cuerpo no hay ninguna parte que sea más o menos. Como cuerpo hay una homeostasis, hay un balance, un equilibrio donde todo es necesario y funcional. De igual manera en la iglesia también. Segunda de Corintios, ya para hacer era como una pequeña introducción para los que de pronto no estuvieron. Yo tengo una pregunta, qué pena. Sí. ¿Esos 7 dones que habla la iglesia católica son esos mismos dones que No. hablan de la iglesia o son diferentes? Son diferentes. Son los de Isaías, ¿cierto? Sí. Hay dones. La iglesia normalmente en el catecismo habla de los dones del Espíritu Santo y los carismas del Espíritu Santo. Entiéndase carismas como las operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en una persona. Por ejemplo, el don de lenguas. Eso es sobrenatural. Yo un día voy sin saber nada de Dios, llega alguien y ora por mí y yo tengo una experiencia con el Espíritu Santo y empiezo a hacer oración y de repente comienzo a hablar como en otro idioma. Empiezo como un tartamudeo y de pronto eso sigue y termino hablando como un vietnamita o una cosa así, dependiendo de la operación del Espíritu en cada uno. Y bueno, esto es sobrenatural. Yo no dije voy a hablar esto se produjo de una manera que yo no podía controlar. Ese tipo de operaciones sobrenaturales o el don de milagros, sanidades, profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, interpretación de lenguas, esos dones que hablan en la primera carta de Corintios son operaciones sobrenaturales del Espíritu, mientras que los dones que habla la Iglesia Católica dentro del catecismo son virtudes que el Espíritu Santo o la persona que es creyente en el camino de santificación va recibiendo. Por ejemplo, el don de consejo, ¿cierto? El temor de Dios, que es uno de esos 7 dones del Espíritu Santo. Sabiduría también. Pero esa sabiduría es diferente a la de palabra de sabiduría como operación sobrenatural de Dios sobre una persona. Ok. Listo, gracias. Bien. Íbamos en el versículo 13, Sari, ¿cierto?
Sí, acá está el Vamos 12. para el 12. Ok. Bien. Antes de empezar con este verso 12, voy a hacer una aclaración acá. Y es que suponemos que el apóstol Pablo, en esto que él va a hacer una defensa de su apostolado y de la fe que él tiene, frente a cierta facción de la iglesia de Corintios, de la comunidad de Corintios, que lo estaba acusando de ser una persona de doble ánimo. Es decir, que decía una cosa y después los dejaba tirados. Entonces lo acusaban de eso porque él muchas veces quería hacer algo, pero tenía imposibilidades. Entonces él va a empezar a hacer una defensa de esto. Por otro lado, también en la iglesia de Corinto se había suscitado un caso que a él le habían consultado, y era un personaje que su padre había muerto, y su padre estaba casado con una mujer que no era su madre. Y entonces, al morir su padre, él contrajo matrimonio con su madrastra. Entonces le consultan al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que de ninguna manera, que eso no es decir, que eso no es lícito, que eso no es sano. Y entonces también va a hablar un poco al respecto, ¿cierto?, de esa situación que estaba en la primera carta a los Corintios. Entonces, versículo 12. Pues esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que no en sabiduría carnal, sino en la santidad y sinceridad de Dios, en la gracia de Dios, hemos vivido en el mundo, y más especialmente entre vosotros. No os escribimos sino lo que leéis y conocéis, y espero que hasta el fin lo conoceréis, así como nos habéis ya en parte conocido, que somos vuestra gloria, como sois vosotros la nuestra, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión es un tanto oscura, porque parece que el apóstol Pablo está aludiendo a cosas que los corintios ya conocían, pero podemos hacer un acercamiento a ello. Cuando él dice que cuál es nuestro testimonio, es porque algunas personas de la iglesia de Corinto, algunos que estaban calumniando o contradictores del apóstol Pablo y de su apostolado, estaban manchando, estaban mancillando, sembrando de cizaña a la iglesia, diciendo que el apóstol Pablo no tenía verdadera autoridad para enseñar como él enseñaba. Entonces lo que el apóstol Pablo les responde a ellos, como haciendo defensa de su apostolado, es que la muestra o que la predicación que él tuvo con ellos, con los corintios, no fue una predicación de sabiduría carnal, sino que su predicación fue con el poder y la sabiduría de Dios. Y aparte de eso, que lo avalaba a él como apóstol no era lo que unos dijeran, lo que otros pensaran de él, sino el testimonio que él daba. Y el testimonio que él daba era vindicado por los mismos corintios, que habían cambiado sus vidas, porque entre los corintios, recuerden lo que habían meretrices, habían personas estafadores, marineros, eran ciudadanos de puerto, eran comerciantes. Entonces, personas que habían cambiado su estilo de vida de pecado a un estilo de vida de santidad. Entonces, por eso él dice: pues esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que no en sabiduría carnal, sino en la santidad y sinceridad de Dios, en la gracia de Dios, hemos vivido en el mundo, y más especialmente entre vosotros. No os escribimos sino lo que leéis y conocéis, y espero que hasta el fin lo conoceréis, así como nos habéis ya en parte conocido, que somos vuestra gloria, como sois vosotros la nuestra. O sea, la gloria del apóstol Pablo, está diciendo él, mi gloria son ustedes. Lo que me va a hacer a mí feliz cuando esté delante de Dios va a ser los frutos, y van a ser cada uno de ustedes con sus vidas transformadas y unidas a Cristo. Y la gloria de ustedes va a ser que un apóstol les enseñó de primera mano y les transfirió el Espíritu Santo cuando oró por ustedes.
Entonces, ustedes me glorificarán a mí y ustedes se glorificarán porque yo soy un verdadero apóstol. Y para la muestra, el testimonio que da mi conciencia, que es ustedes. El testimonio del apóstol Pablo eran ellos. Eran personas cuyas vidas habían sido transformadas. Ese es el verdadero testimonio. En el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo él? Que así como él tiene la conciencia de que eso es lo que glorifica al hombre, ellos también la tendrán. Y que él pide para que ellos tengan esa misma gloria. Sigamos entonces al versículo 15. Qué pena, pero sí está bien que él diera que él fue el glorificado o Cristo Jesús. Es que ellos lo No, glorificaron. la palabra glorificación en este caso no es la gloria de Dios. No es la gloria que solo le pertenece a Dios, sino es la manera en que nos regocijamos y mi trabajo va a tener validez. En este caso, glorificación, y no sé qué digan de pronto en otros textos. Se podría entender como testimonio incluso. Sí, pero dar gloria significa lo que le va a dar validez a mi trabajo. No la gloria de Dios, la cual solo le pertenece. Sí, no, en lo absoluto. Pero de una manera sí, es exaltar y ellos exaltarán. ¿Pero en quién? En la figura de Cristo. Sí, porque el apóstol Pablo cuida mucho de eso, ¿no? De que Sí, correcto. que vieran a Cristo antes. De hecho, él lo acusaban de eso, de que él se exaltaba a sí mismo. Y por eso él viene a esta respuesta que va a dar en este capítulo que sigue. En el segundo capítulo él va a responder a algunos que seguramente le estaban acusando de que él tenía o él asumía posturas o facultades de apóstol que no le correspondían. Pero las señales de apóstol estaban en él. Entonces él siempre decía, bueno, si no me creen por mí, crean por las señales de apóstol que hay en mí. Y las señales de apóstol eran todos los dones del Espíritu Santo a plenitud en él, funcionando y operando. Versículo 15. En esta confianza quise ir primero a veros, para que tuvieses una segunda gracia. ¿Recuerdan ustedes una ocasión en la que Pablo estaba en Éfeso y que tuvo un problema con un platero, un hombre que fabricaba plata que se llamaba Demetrio? Ese hombre que fabricaba plata, él tuvo ese problema porque estas estatuas de plata que él fabricaba eran de Diana, la diosa Diana de la casa de los Efesios. Era la diosa patrona de Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo comienza a predicar a Cristo y la gente comienza a convertirse y expulsa el demonio de esa pitonisa que le daba dinero a los plateros, entonces todos comienzan a buscar al apóstol Pablo para apedrearlo, porque le estaba quitando el poder a la ciudad, porque era una ciudad que negociaba todas estatuillas de Diana. Claro, todo el mundo está creyendo que Diana no existe, que solo existe un solo Dios, entonces está cayendo el negocito, tenemos que hacer algo. Y por eso entonces aprendieron al apóstol Pablo y casi sale muerto de allí. Ya recuerdan esa ocasión que están Hechos de los Apóstoles. Por otro lado, entonces cuando Pablo estaba en Éfeso, fue cuando les escribió esta segunda carta a los Corintios. Entonces Pablo ya había ido una vez a donde los Corintios, directamente él los había evangelizado. Él dice en la primera carta que él personalmente los evangelizó junto a Tito y Timoteo. Y entonces, cuando él dice acá, en esta confianza quise ir primero a veros para que tuvieses una segunda gracia, esta segunda gracia se refiere a que él no pudo ir de Macedonia, no pudo llegar otra vez a donde estaban los corintios, es decir, a Corintio, no pudo llegar a Corinto, algo se lo impidió, y él ya nos va a explicar qué es lo que se lo impidió. Y miren la seguridad con la que habla el apóstol Pablo, que incluso si uno no sabe leer al apóstol Pablo, parece una persona jactanciosa. Porque miren lo que él dice: en esta confianza quise ir primero a veros para que tuvieseis una segunda gracia. O sea que el apóstol Pablo sabía que al visitar a los corintios iban a recibir un regalo con la visita de él. Entonces él mismo está asumiendo que él es un regalo para ellos. Y por eso él explica, recuerdan cuando dice que los dones del Espíritu, hay dones ministeriales también. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Qué son los dones ministeriales? Efectivamente, son personas que son entregadas para la formación y la edificación de la iglesia. Entonces, son un don para la iglesia. Son personas que están muertas para el mundo, pero que edifican a la iglesia. Ese tipo de personas son dones para la iglesia. Entonces, Pablo decía: yo soy un don. Cuando voy donde ustedes,
las gracias y las señales que hay del apóstol en mí van a ser derramadas dentro de ustedes o para ustedes. Ejemplo, profecía, les iba a decir cosas de parte de Dios, cosas de parte del Espíritu, sanidades iban a haber por montones y gracias sobrenaturales del Espíritu Santo se iban a derramar en ese lugar. Entonces por eso él decía, tuvieses una segunda gracia, porque él sabía lo que era. Él sabía lo que era y lo que portaba y lo que llevaba. Entonces, si usted sabe quién es, ¿por qué ocultarlo? Creemos que por ocultar la verdad somos más humildes. Creemos que por ocultar la verdad somos más humildes. No. La verdad es la humildad es la verdad. Humilde no es el que esconde quién es. Humilde es el que acepta quién es y punto. No cree más sobre sí mismo ni tampoco menoscaba quién es. La humildad es saber reconocer quién soy con la verdad. Dios nunca dice sobre sí mismo, no, yo soy como bueno en las escrituras. Como medio poderoso. Sí, yo tengo hoy como medio poder, yo medio los vengo a salvar. Yo soy como el que soy. Sí. Yo, pues sí, no, pues si me preguntan ya demasiado, uno dice, sí, pues yo tengo mis cositas. No, Dios no habla así. Yo soy el que soy. Dios dice, yo soy el que soy, yo te perdono, yo te proveo, yo estoy contigo, yo te salvo, y mi palabra es poderosa, y en mí ustedes tienen fortaleza, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él dice, no, yo soy un camino, no, dice, yo soy el camino, Él. No, sin medias tintas, la humildad no tiene medias tintas. Y pasando por vosotros, ir a Macedonia, y de nuevo desde Macedonia volver por ahí y ser por vosotros encaminado hacia Judea. Es decir, esto fue un proyecto que no ocurrió, un deseo del corazón del apóstol. Al proponerme esto, ¿obré a la ligera? Se pregunta él. ¿Por qué se está defendiendo de esta manera? Porque ya habían acusaciones de que el apóstol Pablo los dejó tirados. Porque él en la primera carta a los Corintios, al final, él dice que él quiere volver a verlos y que él tiene muchos deseos y que va a ir a verlos. Pero entonces ya le estaban diciendo, no, pues este es el apóstol que nos dice que eso sí sea así, pero cuando nos dice que va a venir nunca viene. Y empezaron pues a cuestionarlo y la cizaña dentro de la iglesia. El que cree por una circunstancia que conoce toda la realidad empieza a regar su semilla, efecto de teléfono roto, y una porción de la iglesia de los Corintios comenzaron a pensar del apóstol Pablo que verdaderamente él no era un apóstol, sino que era un jactancioso, lleno de poderes del Espíritu, pero un jactancioso, intelectualmente jactancioso también. Entonces dice, obré a la ligera, o lo que yo me he propuesto, me lo propuse llevado de sentimientos humanos, de manera que haya en mí sí y no. Ese que haya en mí sí y no es doble ánimo, es lo que en las escrituras se conoce como el doble ánimo. Es decir, una persona que es como una veleta, que un día está feliz, al otro día está contento, y en una bipolaridad terrible, donde uno no sabe pues cómo saludarlo. Un día es el mejor amigo, al otro día uno no sabe por qué lo ofendió. Eso es lo que llama el doble ánimo, y él está diciendo, no me confundan con eso. Dios me es fiel testigo de que nuestra palabra con vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que os hemos predicado, yo, Silvano y Timoteo, este Silvano es el mismo Silas del que se habla en Hechos de los Apóstoles, y Timoteo, no ha sido sí y no, antes ha sido sí. Cuantas promesas de Dios son en él sí, y por él, en mayúscula él, decimos amén para gloria de Dios entre nosotros. En las sinagogas judías era y es muy frecuente que cuando alguien dice una locución, expresa una palabra, una oración o una expresión que esté en las escrituras, en la Torá, y que haya sido pronunciada por Dios, ellos dicen amén, porque la palabra de Dios se cumple. Y nosotros
en la tradición fuimos recogiendo y por eso cada vez que terminamos una oración decimos así sea o decimos amén, igual que en las sinagogas, para ratificar que la palabra de Dios es veraz, es eficaz y que se cumple en nosotros, o que esa palabra en nosotros se cumple, porque estamos alineados con lo que están diciendo. Entonces él está utilizando a Jesús como testigo de que su sí es sí. Y otra cosa más interesante aún, ya voy a Alejo, más interesante aún es cuando dice: cuantas promesas hay de Dios son en el sí, y por él decimos amén para gloria de Dios entre nosotros. Eso nos lleva más o menos a comprender cómo hablaban en la iglesia primitiva. Y es que seguramente leían muchas veces fragmentos de la palabra y toda la iglesia al final decía amén. Cuando terminaba una expresión que era de Dios, la iglesia decía amén, la comunidad, como diciendo, eso se cumple en nosotros. Así como sigue siendo ahora en las liturgias y en los cultos, etc. Hablando de eso, y me causó curiosidad que ha sido predicado por nosotros, por mí y Silvano. O sea, él es el que está escribiendo el fragmento ahí, o es el mismo apóstol Pablo, pero pone Silvano. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Entonces pone Silvano como... Silvano y Timoteo eran, no, porque ellos habían ido a acompañarlo a Macedonia y ellos estuvieron en Grecia, lo que es Macedonia, que era parte de Grecia, estuvieron con él también en Roma, en Éfeso. Pero es que no vi la coma aquí. Y por mí, Silvano. Y ok. Está leyendo si por mí, Silvano. Eran los compañeros. Como si Silvano estuviera... Como si fuera él. No. Sí, qué pena. No ha sido sí y no, antes ha sido sí. Cuantas promesas hay de Dios son en el sí, y por él decimos amén para gloria de Dios entre nosotros. Es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo. Miren esto tan interesante, versículo 21. Yo lo voy a tener subrayado en la Biblia. Miren esto. Sin proponérselo, el apóstol Pablo está dando aquí como una perla teológica en este pasaje. Es Dios quien a nosotros y a vosotros, o sea, al apóstol y al que escuchó la palabra por el apóstol, nos confirma en Cristo. Nos confirma, nos ha ungido. Entonces, es Dios quien unge. ¿Qué es la unción? La palabra griega Christos o Cristo, para referirse ya como sustantivo, como una persona, significa ungido. En griego, en español, en castellano, ungido. En griego, Christos. Y en hebreo, Mesías. Mesías, de donde viene Mesías, que también significa lo mismo, ungido. ¿Y quién es el ungido? Es alguien que ha sido separado, seleccionado. Ungido es seleccionado y se ungía con aceite. El aceite se utilizaba como un sello sobre las personas. Sobre las cartas y sobre los testamentos de la Edad Media se utilizaba la cera. Esa cera roja bonita que todavía utilizan. Pero en las personas se sella con aceite. Los reyes de Israel los sellaban o los ungían, los profetas, con aceite, con óleo, sobre todas sus cabezas. Y no era que los tocaban, no, les derramaban frasco de aceite sobre todas sus cabezas. De esa manera ellos estaban siendo sellados como si fueran un sobre de Dios, separados para una misión. Eso significa un ungido. El Mesías por excelencia, por antonomasia, es Cristo, es Jesús, es el ungido. No es un Mesías, un ungido, sino que es el ungido, el Mesías. Por eso del Mesías siempre se habla así, el Mesías, por excelencia. Es el ungido. Todos nosotros somos ungidos. Todos nosotros somos ungidos. Pero el Mesías, Jesucristo, es el ungido, el Mesías, del cual nos unge a todos. Pablo, ya Dime. sale la confirmación católica. Correcto. Miren. 21. Gracias, Aleo. Es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma, es Cristo, nos ha ungido. Verso 22. Nos ha sellado y ha depositado, miren esto, nos ha sellado. Entonces, primero nos unge y después nos sella. Sellado. Este es un sello
nos separa y nos sella. ¿Qué es un sello? ¿Para qué sirve un sello? Para que quede Propiedad. La propiedad. Para propiedad. Entonces, un sello cumple dos funciones. Uno, marca propiedad. y se- Dos, identifica. El sello identifica y da propiedad. Entonces, nos ha sellado, nos ha dado, nos está diciendo, ya no son propiedad de ustedes mismos ni le pertenecen al mundo. Por eso las palabras de nuestro Señor, ustedes ya no son del mundo. Yo los he sacado del mundo, ustedes ya no pertenecen al mundo. Significa que ustedes ya no tienen el sello del mundo en ustedes. Que el mal ya está apartados para el mundo, que no entre el mal ahí, ese sello también tiene esa función. Tiene ese poder y ese reconocimiento. En el reino espiritual de las tinieblas, ellos reconocen quiénes están sellados. Y les conviene que no sepan, ¿cierto? Porque cuando tú no tienes una identidad clara, entonces te pueden decir qué tipo de identidad tienes tú. Y te pueden falsear tu identidad. ¿Ok? Pablo, una pregunta que yo creo que ya hemos respondido, pero pues... Pero igual la vas a hacer. Sí, pues porque en la charla del Pau se habló de eso. O sea, con esa confirmación. Si La uno tuya. no creyó, si uno no supo nada, no entendió nada, no le importó, vale. Pues en serio sí queda ungido. No, la fe tiene que importarte. Porque ¿qué es la confirmación? Que yo confirmo. Que yo confirmo lo que por el bautizo recibí. Y si yo lo hago sin saber por qué, entonces usted no está confirmando nada, por lo tanto no hizo la confirmación. Tuvo un rito. El rito o el sacramento per se no tiene efecto sin la fe. El sacramento sin la fe, de hecho, es un estorbo. Bien. Dice, nos ha sellado y ha depositado, y miren esto, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son arras? Correcto, sí, eso son arras. ¿Qué es arras? ¿Qué es? Dar algo como en garantía. En prenda. Prenda. Eso es un arra. Las arras son prendas. Las arras matrimoniales es una prenda de que efectivamente el compromiso que yo tengo contigo lo voy a cumplir. Es un anticipo del anillo de compromiso. Esos son las arras. El gato, el gato. O sea que en la misa no, eso es antes del matrimonio. Exactamente. Las arras son la prenda, la garantía de un pacto. En el Antiguo Testamento, esta palabra viene del Antiguo Testamento, las arras eran simplemente en un contrato que hacían dos judíos. Entonces ellos tenían, ya cuando ellos se mezclan pues con la cultura griega, hablaban de las arras, y la palabra arras en castellano viene de arrastonois, que es en griego prenda para un contrato. Ellos tenían que dejar algo como prenda. Generalmente como prenda daban su palabra, el juramento, porque el juramento para ellos era una cosa sagrada, ¿cierto? Porque comprometía tu palabra y tu vida, un juramento no cumplido. Entonces él está diciendo, nos ha sellado primero y ha depositado una garantía. ¿La garantía de qué? De que aquello por lo cual yo he creído lo voy a recibir. O sea, un anticipo. Dios nos da un anticipo del cielo a cada uno de nosotros. Todos nosotros, todos los creyentes, todo aquel que de verdad tiene un encuentro con Jesús. No un encuentro con una religión, no un encuentro con que me volví de una devoción y que me volví, como tan espiritual, pero porque hago cosas, sino que verdaderamente tuve un contacto espiritual que yo digo, aquí me pasó algo. Entonces yo tengo derecho a una fracción del cielo. Y esto no es nada más y nada menos que dice, nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, que todos nosotros tenemos acceso a una medida del Espíritu Santo que garantiza en nosotros que aquella promesa por la cual nosotros estamos creyendo va a llegar. Tenemos un anticipo.
Por eso es muy importante, y hago un paréntesis acá, la relación con el Espíritu Santo para nosotros en nuestra vida cristiana es fundamental. ¿Quién no quiere experimentar una fracción del cielo en esta tierra, llena de contradicciones, de sufrimiento, de desaires, de desánimo, de frustraciones, de deseos inconclusos, de los problemas interiores con los que tenemos que lidiar todo el tiempo? Y cuando estamos en ese mar de incertidumbres, de caos, de humanidad, de fragilidad, de nacer, crecer, reproducir y morir, de presiones de los medios de comunicación, del mundo, de todo, y fuera de eso de tu propio cuerpo, que cada vez que va pasando el tiempo pues va envejeciendo más. Entonces, cuando tienes todo como ser vivo en tu contra, ¿con qué ánimos voy a tener la esperanza de la vida eterna cuando todo parece ir hacia el lado contrario, hacia el lado inverso? Dios, sabiendo nuestra fragilidad, en el día de Pentecostés pasó lo más maravilloso que pudo haber pasado sobre esta humanidad, y es: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todo aquel que en mí crea tiene derecho y acceso, y eso lo experimenté en mi propia vida, y por eso estoy hablando de él. Si no hubiera experimentado esto, no estaría acá, porque experimenté que esa promesa era real, que uno puede acceder al Espíritu Santo, y que cuando recibes al Espíritu Santo, que tienes problemas de depresión, lo siento, pero tienes alguien que te da consuelo. Que tienes circunstancias muy difíciles en tu vida, tienes una fracción, una persona del cielo habitando en tu interior, ayudándote y dándote una paz acircunstancial. Una paz que no depende de las circunstancias que estés viviendo, sino que es como una sustancia interior que te hace diferente a los que no tienen esperanza en este mundo. Y por eso es que creemos y vivimos como vivimos. Entonces muchas personas nos juzgan y piensan: no, es que esta gente es porque se fanatizó o se convirtió. Dios mío, no somos tan tontos. Yo por lo menos no hubiera sido tan tonto de creer en una cosa que no hubiera visto, hubiera experimentado. Sería una ridiculez. Trasegué más de 10 religiones de Oriente, tomé yaje con los chamanes del Putumayo, hice de todo: Reiki, Mahikari, Tai Chi, astrología maya, física cuántica, de todo, y nunca sentí la paz que cuando tuve ese encuentro con Dios. Y por lo que vi, experimenté y sigo experimentando, valido y corroboro que su palabra es verdad, y que la necesidad del Espíritu Santo es fundamental en la iglesia. Fundamental. Una iglesia que desconoce al Espíritu Santo es una iglesia que camina en la tierra, en la esfera terrenal, pero que cuando tenemos en cuenta el Espíritu Santo, ya estamos uniendo el cielo y la tierra dentro de nosotros, y eso se puede experimentar. Y cuando tú llegas a eso, que no llegas ni siquiera porque te esforzaste mucho, porque todo el esfuerzo fue en la cruz, sino porque creíste y por gracia recibes, entonces ya lo sobrenatural comienza a desatarse en tu vida, porque es el cielo lo que produce lo sobrenatural. En la tierra solo se da la ley de la causalidad, ¿cierto? Y ahí tenemos una cantidad de leyes que podemos más o menos como anteponernos y describir el estado de la realidad que nos rodea. Pero cuando nuestra realidad conecta con la realidad del cielo a través del Espíritu Santo, ya cosas diferentes comienzan a pasar. Y cuando nos empezamos a ver como que nos estamos enloqueciendo, es cuando mejor se va poniendo la cosa. Cuando te das cuenta de que hay otra realidad más allá y que lo que dice Dios es verdad, esto es que se pone más interesante. ¿Por qué? Porque las arras, la garantía, la prenda está dentro de ti, porque fuiste sellado y fuiste ungido y tienes derecho a tener esa relación con el Espíritu Santo. Y Él te va a dar testimonio a ti de que lo que estás esperando es real. Es el Espíritu Santo quien le da testimonio a nuestro corazón de que lo que estamos viviendo es real. ¿Cómo darte cuenta cuando estás en un mal lugar de un buen lugar? Hablando de la fe, porque en la fe hay malos lugares. Hay malos lugares a los que tú te puedes congregar. Hay muy malos lugares. Cuando no tienen en cuenta al Espíritu Santo, huyan. Cuando no se habla del Espíritu Santo, salga corriendo, porque le están robando a usted las arras, el fragmento de cielo que le va a dar testimonio a usted de que usted está creyendo en algo sólido.
no que simplemente está creyendo en un decálogo o en un sistema de creencias, como muchas veces nos rebajan a los creyentes. Ustedes creen esto porque la Biblia, creen esto porque sí y ya. No hay tantos millones de tontos. Ahí, cuando tú experimentas y ves, ya ni siquiera estás creyendo, ya estás experimentando, ya no es creer para seguir creyendo, sino creer para ver. Y cuando ves, para creer, para ver más. Y así, tu vida va en ese sentido. Okay, entonces, el Espíritu Santo fundamental. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una energía, no es una cualidad de Dios, no es una emanación del Padre, no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué lo sabemos? Porque primero le dicen el Espíritu Santo. Y yo no le digo a la electricidad, no le llamo con un pronombre personal, ¿cierto? Doña Electricidad. No le dice Doña Electricidad. Doña Electricidad, no le decimos así. A menos que da una caricatura de los 50 que eran felices sacándole. Y también uno no puede entristecer a la ley gravitacional. Y Dios nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Yo nunca he visto a la fuerza de la gravedad llorando, porque le falta a la mamá o a la luz. Pablo, pero el Espíritu Santo, yo estaba convencido que era el Espíritu del Señor. Así es. Es el Espíritu de Dios, se lo manda, como mandó a su Hijo, es parte de Él, y por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. Es parte de Él, pero tiene su identidad. Es como un todo, pero tiene su propia identidad. Así como Jesús tiene su propia identidad en la encarnación, y antes de la encarnación, según el Evangelio de Juan, también el Padre tiene su personalidad. Cuando digo personalidad, no son los vicios de la personalidad freudiana, no. Es que tiene su propia identidad. Lo mismo que Jesús tiene su propia identidad, y lo mismo que el Espíritu Santo tiene su propia identidad. Pero hacen parte de Él. Sí, claro, son Él. Es Él. Sin embargo, mira por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, cuando ellos están orando, en el primer concilio que hay en Jerusalén, en ese primer concilio, ¿qué ocurre? Dicen ellos, y nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo que esto debía ser así. O sea, que ellos tenían una relación con el Espíritu Santo tal que hablaban con Él como una persona. Yo conozco muchas personas que viven esa relación con el Espíritu Santo, y yo la procuro también. Y te vas dando cuenta que es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque nosotros sabemos dónde está Jesús ahora, ¿cierto? ¿Alguien no sabe dónde está Jesús ahora? A la diestra de Dios. Exactamente, Jesús Él dijo, yo voy al Padre, Él nos dijo, yo voy al Padre, pero tranquilos, yo no los voy a dejar solos, ustedes no estarán solos, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, y Él los acompañará a ustedes, y les recordará todo aquello que yo les he dicho, por aquello de los 3 años de ministerio público que pasó con los apóstoles y los discípulos. Él les recordará esto, y cuando necesiten hablar y no tengan palabras humanas, Él les pondrá palabras en su boca. Y cuando necesiten ser consolados, Él les dará consuelo. Él es el Parácletos, su abogado, su defensor. Parácletos eran los abogados en ese tiempo, así se les llamaba, los defensores que los defendían en los juicios. Él también les decía, y Él les va a enseñar toda la verdad. O sea que es maestro, es guía y es luz. ¿Quién no va a querer una buena relación con el Espíritu Santo? Cuando Jesús está en el Padre, como sacerdote, rogando por nosotros, en un sacrificio perfecto y eterno, tenemos al Padre, que es el Creador, el que diseñó todo esto, y tenemos al Espíritu Santo que está con la iglesia. Jesús es nuestro sacerdote en el cielo, pero el Espíritu Santo es quien está acá, operando en la tierra. Una iglesia sin Espíritu Santo no es iglesia, y hay que huir de ahí. Pablo, te iba a preguntar. Es que no me acuerdo en qué parte estaba, pero que Dios dice yo creo que Jesús es el que dice que haremos morada a ti, el Padre y yo. O sea, entonces, si eso está dentro del Padre también,
nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro. Pero entonces La identidad del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Al estar la identidad del Espíritu Santo están las tres personas de la Trinidad. La habitación trinitaria dentro de nosotros está. Sin embargo, quien está en estos momentos, o la identidad de Dios que está actuando en la iglesia, es el Espíritu Santo. La operación. La operación de Dios, sí, mejor esa palabra. En nosotros es el Espíritu Santo. Es quien opera en la iglesia. Por eso se llaman los dones del Espíritu Santo, no los dones del Padre o los dones de Jesucristo. Aunque ontológicamente le pertenecen a los tres, pero la operación la está haciendo el Espíritu. Por ejemplo, en Génesis vemos claramente una división de la Trinidad. Una división entre comillas, porque son indivisibles, pero sí una manifestación trina. En el principio estaba estaba Dios. No iba a citar Juan. Cuando el mundo estaba oscuro, dice que el Padre habla, ¿cierto? Por la palabra las cosas fueron hechas. Cuando Dios habla, dice que el Espíritu Santo comienza a revolotear en la faz de las aguas. Entonces, la mente creadora es el Padre, la palabra, el verbo, es el Hijo, es Jesucristo, y la acción que produce, que suscita el verbo, es el Espíritu Santo. La iglesia está viviendo la acción de Dios. Nosotros somos, por eso, las manos de Dios en este mundo, la iglesia, porque el Espíritu Santo está ahí. De ahí que se confunda tanto como con una energía o Claro. un poder. De lo cual la iglesia primitiva se cuidó mucho, de que no confundieran al Espíritu Santo con una energía. Precisamente porque lo sentís y como Jesús es muy fácil, como tuvo una forma corpórea, entonces uno lo identifica. Bueno, me imagino la barbita o el Jesús de la Divina Misericordia, de Sor Faustina de Kowalska, o este otro, o el que pintó la polaca por allá y que se hizo muy famoso. Entonces todo el mundo va como identificando a Jesús de una manera. Pero les cuento algo. Si Jesús, si en las narraciones y los evangelios, y Lucas, que era un erudito, un médico, muy juicioso, miren cómo empieza el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Oh excelentísimo Teófilo, yo me he dado a la tarea de investigar todas estas cosas, y él, como buen griego, era de mente sistemática, y su educación era una educación muy sistemática, y como médico también. Entonces uno ve que el Evangelio de Lucas es súper sistemático, cómo empieza él a investigar, como un buen periodista, a hacer una crónica y una narración del Evangelio desde el llamamiento de María, ¿cierto? La anunciación del ángel, y después comienza a narrar incluso hasta de los mismos milagros de sanidad. Como era médico, entonces uno ve que los milagros de sanidad son súper detallados en el Evangelio de Lucas. Y lo más interesante de todo es que, a pesar de ser un hombre con esa narrativa, ser griego y sistemático, en ningún momento se refiere a la apariencia de Jesús en los evangelios. ¿Por qué? Para que no Ahora no sé, la apariencia de él no se conoce. Sí se conoce, muchos han tenido encuentros con él, y efectivamente lo ven como un hombre, como un Galileo, como con ojos verdosos. Muchas de las personas como más serias que han tenido como su experiencia con él. Pero ¿por qué no? que no se hicieran para que imagen los de- ídolos la tragan. Para que no se enfocaran en la imagen de él, sino en la palabra, porque él sabe lo atractivo que es su imagen para nosotros los seres humanos, y lo fácil que nos podemos desviar con las periferias, no con lo sustancial, sino con lo periférico. Nada de El ser humano tiene esa Nada de imagen. ser Entonces, todos van a estar pendientes de cómo era yo, Sí, y no de lo del mensaje. y no de quién soy yo, ni de dónde vengo. su esencia de... Entonces él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me sigue a mí y hace lo que yo digo, ese viene del Padre y ese es mío. Entonces no quien me quiere mucho y me dice como yo soy tan lindo, porque eso era lo de menos para él. El mensaje trascendía su apariencia. Su obra trascendía su apariencia, pero para nosotros, y esto nos pasa a todos porque somos muy humanos, para nosotros la apariencia trasciende incluso su propia obra, o la necesidad de la apariencia, de saber cómo era, para tener un referente. Materialidad. Hay yo he escuchado personas, y yo mismo he sentido, pero qué rico saber cómo eres tú, para yo poder tener un ancla
y que mis emociones sean más efervescentes. Uno necesita eso. Y Dios lo que nos está diciendo es que no te preguntes cómo soy yo. Sé obediente y sabrás cómo soy yo. De verdad. Más obediencia, menos apariencia. Busquen en mí. Y ahí está como el sentido. Aunque a los que se les revele, pues igual muy bonito y pueden... muy bueno, pues. Pablo, pero digamos que uno ahí puede estar tranquilo como pensando que al fin y al cabo es el misterio de la Santísima Trinidad, pues como no estar buscando detalladamente como a ver, el Espíritu Santo es esto, Dios es esto, entonces el Hijo es esto, o uno sí debe buscar como entender eso, o simplemente respetar como el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué va a decir? Le corre la tejada como Entendiendo. es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vale la Es que finalmente la conclusión va a ser la misma, ¿no? Pues que ahí la explican como lo explicaron en la película La Cabaña, por así decirlo. Ajá. Hay que entender él, y creer en él y tener fe y vale. Es correcto. A mí me sirvió mucho, Pablo, el ejemplo del matrimonio. Porque el matrimonio son dos personas y se casan y se vuelven uno en el espíritu, pero cada uno tiene sus funciones, su rol, su personalidad, pero en Dios son uno. Entonces yo como que no imagino así la Trinidad, son uno, pero cada uno como con su rol, con su cosa. Y como él es Dios, él puede tener su Hijo y su Espíritu Santo, que es una sola persona. Y él no es un ser humano, que nosotros creemos que él va a ser así. No, él es Dios. ¿Cómo es Dios? No sabemos. Es una fuerza y él tiene... Es que de hecho partamos de esta premisa. Esto ya lo habíamos hablado como 2 meses atrás o 1 mes atrás. Dios... Más que nos mamamos las tardes. Estamos acostumbrados a decir que Dios hizo las cosas de la nada. De la nada no se hacen las cosas, de la nada no se hace nada. Eso es una regla de lógica. De la nada no hay nada. O sea que cuando Dios crea, ¿de qué crea? De sí mismo. La creación de Dios es de sí mismo. Por lo tanto, nosotros somos ¿qué? Porque somos criaturas, porque salimos de Él, porque somos de Él. Por eso somos hechos a imagen y semejanza. Él no nos hizo de la nada, Él nos hizo de Él. Por eso es el amor, porque somos de Él. Somos de Él. Nuestra naturaleza, a nivel subatómico, atómico, celular, todo, proviene de Él. Somos creación de Él. El mundo sale de Él, no de la nada, de Él. De la nada no puede haber nada, de Él. Sí somos semejantes a... Correcto. Pablo, pero como en la Escritura dice que Dios es espíritu, Y también nosotros somos espíritu. pero entonces la carne está aquí. La carne. Viene estorbando bastante. No. El ser humano, la creación del ser humano, hay un texto muy hermoso que los invito a leerse, que lo pueden incluso ver por internet y no hay como temor de falsificaciones. Son los escritos de Ireneo de León. Ireneo de León fue tercero en la cadena desde el apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo un discípulo. Ese discípulo tuvo otro discípulo que era Ireneo. Ireneo De León. de León. Obispo de León, sí. Este Ireneo, por ejemplo, él habla de la creación y de todo esto muy bonito y muy fresquito, porque tenía una generación por encima al apóstol Juan, y el apóstol Juan tenía toda la catequesis de Jesucristo, pues todas las enseñanzas de Jesús pulpitas, las que se podían decir, porque él estuvo 40 días resucitado enseñándoles las verdades del reino. ¿Qué cosas no les habrá dicho de las cuales nos hemos perdido? Sin embargo, él habla algo muy bonito, Ireneo, y es sobre todo la creación del hombre y cómo incluso los ángeles caídos sintieron envidia de por qué nosotros, que somos espíritu y ellos también son espíritu pero carne, nosotros por qué tenemos que servirlos. Nosotros no vamos a servir a ellos, y miren que son desobedientes y son carnales y son materia. Nosotros estamos como por encima, somos más sutiles, y ahí como que empezó un problema ahí como con los ángeles caídos y con la intromisión de Satanás en la creación. Eso lo dice San Ireneo de León y es muy bonito, pues los invito a que lean eso. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros somos espíritu, pero también tenemos cuerpo. Nosotros somos criaturas diferentes a los ángeles, que son espíritu puro.
Nosotros somos espíritu habitando un cuerpo con naturaleza caída, frágil, Por que eso enferma. somos la tierra, por ser carne. Claro. Pero cuando morimos, pues el espíritu se va al lugar de los espíritus. Y el cuerpo, lo que cuando les ponen la santa ceniza, ¿cierto? Por eso es que realmente el espíritu nunca morirá. Exactamente. O sea, el espíritu proviene de Dios, Ajá. independientemente. Ya cuando uno muere, ya el espíritu irá al punto donde Dios determina. El judaísmo moderno, yo les contaba que tiene un himno muy bonito que lo cantan todas las mañanas, que se llama el Elohai Neshama. Ese Elohai Neshama o ese el alma que Dios que Elohai, que tú me diste, esa alma es pura. Es decir, ellos reconocen eso, que nosotros provenimos de Él. Y esa es la parte que vino nuestro Señor Jesucristo a rescatar, para que no se corrompiera. Lo que pasa es que esa imagen ya está muy distorsionada de la imagen real. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, es reconstruir esa imagen que estaba perdida o que estaba caída. ¿Estamos bien, cierto? Sí, sí. Vale. ¿Quién dijo eso? No, yo pensé que un borracho. Nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pongo a Dios por testigo sobre mi alma de que por amor vuestro no he ido todavía a Corinto. O sea que Pablo tenía una excusa mucho más importante que el solo hecho de la encrucijada que tuvo en Éfeso. Y es por el amor, no solo por dificultades físicas, está diciendo por amor. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Que por amor no voy. Como decir, mamá, por amor no fui a visitarla el Día de la Madre. Bueno, tiene que explicar por qué. ¿Qué pasó acá? Y ahora dice, como que sabía que lo que estaba escribiendo podía ser malinterpretado, sigue. No porque pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino porque queremos contribuir a vuestro gozo, pues en la fe os mantenéis firmes. Va a seguir explicando qué quiso decir. Capítulo, apenas vamos para el 2. He hecho propósito de no oír otra vez a vosotros en tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién va a ser el que a mí me alegre, sino aquel que por mí se entristeció? ¿Cuál es la explicación de esta palabra? Él está diciendo, posiblemente cuando él vaya a Corinto, iba a ir con una palabra de exhortación muy fuerte. Es decir, que la gente se iba a entristecer por lo que Dios le había mostrado que estaba ocurriendo en esa iglesia. Entonces él iba a ir con unas palabras de amonestación. Entonces el motivo de la visita de Pablo para ellos, si era personalmente, iba a ser de tristeza. Porque eso es como que uno va a llegar, está esperando a la mamá o al papá y llegas a regañar. No, eso es lo que él está diciendo. Entonces dice, he hecho propósito de no ir otra vez a vosotros en tristeza. Porque si yo os contristo, esta en tristeza significa triste porque he visto que ustedes están cayendo en esto, que ya les había enseñado y vuelven y caen en esto, entonces me va a tocar amonestarlos de parte de Dios. Dice, porque si yo os contristo, los amonesto, ¿quién va a ser el que a mí me alegre sino aquel que por mí se entristeció? Es decir, si él va, los entristece y ellos vienen entristecidos. Pablo también entristecido, entonces ¿quién lo va a consolar a él si el consuelo de él es verlos a ellos bien? Si ven ya el panorama, verso 3. Pablo, ¿cómo vamos a hacerlo de Proverbios? Tú dijiste... Termino este capítulo y empiezo con Proverbios. Hasta el verso 11. 17. Terminamos el capítulo, ok. Correcto. Y seguimos con Proverbios. Es que está un poco carnudo Corintios, entonces me descontextualizo. Sí, es verdad. Entonces, verso 3. Y esto mismo os escribí para que cuando vaya no tenga que entristecerme de lo que debiera alegrarme, confiando en todos vosotros, pues mi gozo es también vuestro. Es decir, cuando Pablo escribe es más tranquilito a veces que cuando habla. Está tratando de decir, en este caso. Pero en otro caso Pablo dice, mejor les
Mejor les hablo porque cuando en mis cartas sueno más fuerte de lo que en verdad soy. Pablo, qué pena la interrupción. Un carro de placas MOK 637 tiene las luces prendidas. No, es el mismo Hyundai. Sí. Ay, el mismo hace rabia. Yo hice esa maldad en mucho tiempo. Se vivan tres. Bueno, anoten para el chance ya pues. Me dio unas placas y Ese señor lo siento. El mismo, el perro todavía. Dice, tenga que entristecerme de lo que debiera alegrarme, confiando en todos vosotros, pues mi gozo es también el vuestro. Os escribí en medio de una gran tribulación y ansiedad de corazón, con muchas lágrimas. No para que os entristezcáis, sino para que conozcáis el gran amor que os tengo. Si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Es decir, aquí se está refiriendo de un caso que podría ser aquel que se había casado con su madrastra, o otros casos que no sabemos en otras cartas que ellos tenían, porque sabemos que tenían más correspondencia, pero se perdió en el tiempo. Esas cartas nunca llegaron pues a nuestro conocimiento. Entonces dice que la tristeza no solo había sido para el apóstol Pablo, sino que él sabía que para gran parte de la comunidad de Corintio habían pasado cosas muy fuertes allá que habían entristecido a gran parte de la comunidad, que les había dolido mucho. Pueden pasar cosas tales como alguien que termine despotricando de la fe, que termine entregando a otros hermanos al emperador, por ejemplo, y cosas de ese estilo, por temor a ser juzgado. Pues casi, dice, bástele a ese la corrección de los más. Es decir, que toda la iglesia haya estado en desfavor de su accionar, no tengo yo que amonestarlo. Bástele, dice por eso, la corrección de los más, de la mayoría aquella que no estaba de acuerdo. Verso 7. Pues casi habríamos de perdonarle y consolarle para que no se vea consumido por excesiva tristeza. Eso es como una misericordia del apóstol Pablo. Por eso os ruego que públicamente le ratifiquéis vuestra caridad. Caritas, caridad es amor. Al que falla, se le ratifica el amor, no el juicio. Pues para esto os escribí, a fin de conocer vuestra virtud y vuestra obediencia. Y al que vosotros algo perdonéis, también le perdono yo. Pues lo que yo perdono, si algo perdono, por amor vuestro lo perdono en la presencia de Cristo, para no ser víctimas de los ardides de Satanás, ya que no ignoramos sus propósitos. Y ahí está diciendo, los ardides de Satanás, ya que no ignoramos sus propósitos. ¿A qué se refiere con los ardides de Satanás y los propósitos de Satanás en este caso? Era el menoscabar el apostolado de Pablo. Entonces él sabía que el ataque principal de Satanás para con él como apóstol era precisamente sobre su identidad de apóstol, para parecer que él no era un apóstol real. Ese era el ataque continuo del apóstol Pablo y fue el caballo de batalla del apóstol Pablo desde que tuvo su conversión camino de Damasco hasta que murió decapitado en Roma. Ese fue su caballo de batalla, luchar contra que no se le tuviese en cuenta en muchas facciones y que algunos lo trataran como un falso apóstol. Y ahora prácticamente en cada Eucaristía, en cada culto, en cada libro se utilizan las frases y los textos del 70% del Nuevo Testamento que lo escribió el apóstol Pablo. Oíste, Pablo es el más teso de todos los apóstoles, ¿cierto? El más erudito. La palabra teso es decir, y no conoció a Jesús. Sí lo conoció, pero en un instante. Lo conoció resucitado. Por eso él dice que como abortivo. Por eso él puede ser apóstol, porque él fue testigo de Jesucristo resucitado físicamente. Es decir, Jesucristo esperó al apóstol Pablo para presentársele a él como resucitado. Entonces, ¿cuáles son las señales del apóstol? Todavía no era apóstol, Nada, era asesino de creyentes. Asesino de los cristianos.
Pablo él dice, a mí se me apareció como a lo último, como a un despojo, como un abortivo. Yo fui por eso él se llamaba Saulo y se pasó a ser Pablo, que significa el más pequeño de los apóstoles, por ser el último. Pero como en el reino de los cielos las cosas son al revés, y el que quiere ser más grande pues sirva a los demás, y el que quiere ser más grande pues hágase pequeño, y ahí está. Tenemos unas cartas de Pedro, de Santiago, de los otros incluso se nos perdió en la historia. Hay una cantidad de mitos interesantes de cómo murió Judas, del martirio de Santiago allá en España, también de Santiago, de Santiago no, de Juan, bueno, de Juan sabemos que fue exiliado en Patmos, de gran parte de los, bueno, en la India también, ¿cómo es que se llama? Todos fueron asesinados por... Todos tuvieron muerte, sufrieron el martirio. Sí. Porque no podían superar al maestro. Así como el maestro entregó su vida, ellos también, porque ellos eran sus apóstoles. Y el apóstol tenía que reflejar la vida de Cristo hasta la muerte. Hasta la muerte. Y de Pedro dice la tradición que murió crucificado al revés. Porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, y lo crucificaron al revés. Bueno, dice, bueno, él dice esto de los ardíes del demonio, efectivamente por lo de las falsas acusaciones que se hacían sobre él. Pero era porque el apóstol Pablo incluso, miren que él incitaba mucho, y él decía que nadie crea de sí mismo superior a lo que en realidad es, pero que tampoco crea por debajo de lo que es. Y como él decía, yo soy apóstol de Cristo, seleccionado por él, comisionado por él para predicar esto, entonces la gente se ofendía por eso. Es como si llega alguien y nos dice, yo tengo un IQ de yo no sé cuánto, les voy a ayudar. Y entonces, no, pero este tipo tan agrandado, y nos empezamos a ofender. Pues la verdad, eso dice ahí, eso tenés, hiciste las pruebas, eso salió, pues muy bueno, es la verdad. Entonces la humildad no es disfrazar la verdad. Nosotros le llamamos humilde al apocado, y tenemos que erradicar eso. El que es, que sea. Si usted es bueno en algo, sea bueno en algo. Eso sí, no sea jactancioso. Sí, sea bueno y hágalo. ¿Quién sabe arreglar este carro? Que no lo sabe arreglar nadie, yo lo sé arreglar. No, pero este tan sobradito. Usted sabe. ¿Cierto? Si usted sabe. El que sabe, sabe. Correcto. Pero tal vez por eso las palabras de Jesús parecen como muy fuertes. Claro, por eso les daba envidia a los fariseos. Les daba envidia eso. Es que detrás de aquel que dice, es que estos tan sobradores o eso, hay una sensación de envidia. Y el problema es cuando, por ejemplo, es que eso es muy fácil, porque todos los seres humanos somos envidiosos por naturaleza, y todos los vicios por naturaleza, unos más que otros. Pero miren que incluso hay muchos discursos, no solamente ideológicos y políticos, que versan su discurso sobre la envidia de las personas. No vamos a hablar aquí de política, pero muchas veces yo puedo utilizar la envidia como un discurso ideológico. Y como yo sé que no, este tiene, yo no tengo, entonces venga, como así, y empiezo a unirme con el que no tiene y a envidiar. Y yo puedo utilizar eso, lo que es un déficit moral, aún creyéndome bueno. Y el apocado no es bueno. Nosotros pensamos que el apocado es el bueno. El bueno es el que es bueno. El apocado es apocado. Y la realidad y la humildad es la verdad. Cuando Jesús decía, cuando a él lo abofetean, él le dice, ¿y por qué me abofeteas? En el Sanedrín, ¿recuerdan? No, que cuando dice, imítenme a mí que soy manso y humilde. Imítenme a mí que soy manso y humilde de corazón. Pues No, Jesús. Jesús, pero Pablo también decía que lo imitaran a él. Y entonces la gente decía, pero este tipo, ¿quién se cree? No, pues Jesús es manso y humilde, está diciendo la verdad. Pero cuando uno lee eso no piensa eso. ¿Cómo ese que se cree? No, yo sí lo pensé, sí, claro, yo lo pensé, pero mire, antes de recibir el Espíritu Santo, yo veía a Jesús, yo le veía, no, ¿qué es esto? ¿Cómo así que yo soy el camino, la verdad y la vida? Buda era más humilde. Sí. Buda era más humilde.
Saint Germain, Krishna, Sai Baba, Mahoma, Gurdjieff eran más humildes que Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo alguien se atribuye a sí mismo un principio ontológico del ser, la verdad? Una cosa tan abstracta y tan compleja. ¿Cómo una persona puede ser eso? Este sí es atrevido de atrevidos. Ser Dios. Pero el que es la verdad tiene que decir lo que es la verdad. Y es así de simple. Y por eso era que muchos no le creían. Sí, por la envidia. Y los fariseos, por eso les decía sepulcros blanqueados. No entran ustedes ni dejan entrar a los que les creen a ustedes, porque no reconocen la verdad. Pablo, fuera del tema, pregunto una cosita. Sí. ¿Qué significan las cruces al revés? Pues cuando ponen como unas cruces... Pues como anticristo. Eso es como diabólico. Sí, eso lo utilizan como simplemente para hacer apología del mal, del anticristianismo. Nosotros somos anticristo. Y Cristo, el símbolo del cristiano, pues es la cruz, ¿cierto? Entonces la voltean, eso es todo. Es como cuando, bien, mal, así. Lo mismo. Pablo, acá cuando él hablaba de lo de los pecados, pues como que a quienes le perdonen, es lo mismo que en otra parte de la Biblia también dice como a quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Entonces de ahí es donde viene que uno como que se confiese con alguien. Sí. Ahí lo que se está expresando es la autoridad de la iglesia, en esa unión íntima que tiene con el Espíritu Santo y con el cielo para retener y perdonar pecados. No porque la persona pueda hacerlo, sino por la unión al cielo, y la iglesia viene siendo como la mano de Dios en la tierra. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿y las cruzadas fueron las manos de Dios en la tierra? No, fueron las manos del hombre en la tierra, atribuyéndose Dios. ¿Cuándo usted es la mano de Dios en la tierra? Cuando usted escucha a Dios y Él le dice qué hacer y usted lo hace. Si usted no escucha que Dios le dice vaya, haga esto, o tiene una moción del Espíritu, entonces generalmente es su carne. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Dios ha dejado unos principios establecidos, y si yo opero conforme a los principios de Dios, estoy actuando en la voluntad de Dios y en la esfera. No tengo que esperar la locución o la voz que me diga, hijo, ve y haz esto. No necesariamente, aunque si lo hace, maravilloso. El susurro. Sí, maravilloso. O cuando el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo guía constantemente. Cuando vas incrementando tu relación con Él, Él va guiando tu vida para todo. Si voy allí, no voy allá, hago este negocio, hago esto, no hago esto. Eso se fomenta en la relación con el Espíritu Santo. Y eso es el fragmento de cielo que todos tenemos. Y no solamente llega a eso solo, sino que también los dones del Espíritu ya ratifican con más pompos y más platillos la realidad sobrenatural de lo que es el Evangelio. Cuando ya empiezas a experimentar los dones y los carismas del Espíritu, ya tú dices, esto ya sí va en serio. Esto ya no es una creencia, no solamente tengo paz en el corazón, sino que Dios ya quiere algo conmigo. Ya yo hago parte de un plan. Yo ya quiero ser sus manos. Ya Él quiere usarme, ya Él quiere hacer cosas conmigo, y nos damos cuenta de que estamos dentro del plan y del propósito de Dios, que es muy bonito. Pablo, lo que decía Sari ahorita, sí. Eso ¿a qué se refiere que los pecados le quedan retenidos? Pues como esa parte que hace... Significa no perdonados, que se quedan en la tierra, pero que no pasan al cielo. Y si en el cielo no se produce el perdón, en la tierra no pasa nada, absolutamente nada. Pero Pablo, ¿cómo así? O sea, yo eso no lo entiendo. Por ejemplo, se supone que un sacerdote puede retener un pecado y decir, no lo perdono. Pues, no tiene perdón. Pues vas donde otro. Entonces, ¿a qué se refieren cuando...? Sí, porque es que Jesús Pues sí perdonó puede pasar todos eso, los mira que no va a pecados. perdonar. Sí. Antes sí pasaba, le decían, usted no... Es que decían- sigue pasando, ¿por qué? le dicen a la gente, Sigue pecando. no se lo perdono, y entonces Me perdono hasta aquí. No, pero finalmente pues ellos lo que supongo yo que es que no perdonan, mandan como una penitencia y vuelva después más arrepentido. Pero bueno, que es cuando Es que hay una arrepentimiento. Pero mucha gente No. dejó de ir a la iglesia por eso, porque sus pecados. Que estaba en pecado mortal. ¿Qué decía Leo? Eso no
Pues hay que buscar como esa conversión para Vale, pero cuando- Hay que buscar curitas jóvenes, curitas jóvenes. Sí, es que es mortal porque sigue en el pecado, Pero ¿no? hay viejitos también. Pues si tú vives fuera del matrimonio, estás con alguien viviendo juntos, pues es pecado mortal, ¿no? Pues algo Miren, así. Yo no sé. aquí simplemente estamos revolviendo cosas, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo acá? La autoridad que Dios le confirió a la iglesia para retener o para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perdonar, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo Pablo acá? Perdonen. Miren esto. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué acabamos de leer? Que amen al que se equivoca. Correctamente. Entonces está diciendo, esa es la voluntad de Dios. Pero ojo, si nosotros no predicamos, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros no hablamos de lo que hemos experimentado, si yo me hubiera quedado callado con la experiencia que tuve en el segundo Parque de Laureles, yo me hubiera quedado callado, No estoy amando al otro. Estoy reteniendo. estaría reteniendo. Y si yo no me arrepiento, no me van a perdonar. Correcto, también. Entonces, ¿qué pasa? Como iglesia nosotros tenemos potestad. Nosotros tenemos una responsabilidad que proviene de una autoridad. Yo la puedo usar o la puedo mal usar. Por eso está la parábola de los talentos. Se nos dio unos talentos. ¿Cómo los usaste? Él dice, aquel que viene a mí es como un árbol que no da frutos es cortado del gajo. Todos estamos llamados a dar frutos. Por eso no nos podemos quedar como oidores, porque nos podrimos ahí y no vamos a producir nada. Todos nosotros tenemos algo que producir en la fe y en el espíritu. Dios nos ha diseñado para que produzcamos. Y les cuento, eso que vamos a producir es lo único que nos va a hacer felices en esta vida, en esta tierra. Es lo único que te va a hacer dar ese sentimiento de autorrealización, que nosotros fantaseamos o que nosotros prostituimos ese sentido de autorrealización del ser, lo prostituimos con la consecución de fines como el graduarme de tal cosa, o el conseguir tal trabajo, o el casarme, o el tener hijos, y nosotros prostituimos lo que es una autorrealización espiritual que Dios diseñó para nosotros con una cantidad de cosas que nos llenan ese vacío, y por eso todo el tiempo sentimos, la vida no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, entonces, cuando se habla de dar fruto, además de las buenas obras, también puedo contar como el servir y todo. Claro, principalmente. Pues porque yo también puedo ser. Es que la filosofía de Jesús es amor. Todo es amor. Y el amor solo existe con el otro. El amor sin el otro no existe. Por encima de la fe. Pero puede haber gente que se comporte bien y tenga todas las cualidades sin necesidad de creer en Dios. Entonces por eso me hago más énfasis en el servir que en hacer buenas obras o en amar o en cualquier otra cosa que sea cualidad de la persona. Hay una palabra muy fuerte, y esto para mí fue muy difícil de entender al principio, y es que Dios dice que todo lo que nosotros llamamos buenas obras delante de Él son como trapos de inmundicia. Ni les digo que era un trapo de inmundicia, porque y que eso no da salvación. Terrible. Las buenas obras no dan salvación. Exactamente. Es decir, no ser bien portado, no ser Confucio o un moralista o Emmanuel Kant o esas personas del imperativo categórico que decían nos vamos a comportar así toda la vida para ser coherentes y todo este tipo, o los grandes, o Lao Tse y todos estos grandes escritores de conducta moral. Eso delante de Dios no lo sorprendemos con eso. Dios no dice ¡wow! Él no se sorprende, porque es que el problema del ser humano no es su comportamiento. ¿Qué estoy diciendo? El problema del ser humano no es cómo nos comportamos, sino nuestra naturaleza. El problema por el cual nuestro Señor entregó su cuerpo y su sangre para salvarnos o la salvación es por nuestra naturaleza, no por nuestro comportamiento. Jesús no derramó su sangre para que fuéramos buenas gentes o filántropos. Él derramó su sangre para que nuestra naturaleza cambiara de sustancia, una naturaleza compatible a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, si yo soy muy bien portado y mi naturaleza no es compatible a la de Dios, no me sirve de nada. Y cuando yo cruce el túnel, voy a llegar con las manos vacías. Porque el problema es incompatibilidad de naturaleza para entrar al reino de Dios.
Entonces finalmente ahí sí está bien decir que solamente los buenos frutos es servir. Sí, pero ¿por qué sirves? Conforme a tu naturaleza nueva. Por eso le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Porque uno tiene que nacer de nuevo. Pues que acaso me tengo que meter otra vez en el vientre, en el canal vaginal de mi mamá y nacer y otra vez en el útero. No, yo no tengo que hacer eso. Jesús le dijo, tienen que nacer del espíritu. Nacer del espíritu es porque el espíritu que ustedes tienen, su naturaleza fue corrompida desde hace tiempos, desde antes del diluvio, porque pasó algo en su naturaleza que la hizo incompatible con la mía. Ustedes provienen de mí y se produjo algo en ustedes, como cuando tú eres un cuerpecillo y este cuerpecillo produce células anómalas, estas células anómalas empiezan a reproducir y ese código genético va produciendo algo que se llama cáncer. Ese tejido cancerígeno ya no se parece al tejido primigenio al cual lo originó, del cual viene, y le llamamos a eso tumor o algo que hay que erradicar. Lo que voy a decir suena muy fuerte, pero es como si la naturaleza del ser humano se hubiera vuelto tumoral, incompatible con la imagen del Dios invisible, pero que se hace visible a través de su creación. Entonces, con la muerte de Jesucristo y la sangre, hace como un bálsamo sobre esa naturaleza, la va transformando y nos hace compatibles a través de su Espíritu Santo otra vez con Él. Entonces el problema de salvación no es de comportamiento, sino de naturaleza. De incompatibilidad de naturaleza, no de comportamiento. Nos volvemos hijos de Dios. Con ese tumor no somos hijos de Dios. Exacto. Estamos fuera de... Sí, somos criaturas, pero no estamos unidos a Él. Por eso es tan fácil escuchar y que creen a veces que estamos locos. No, es que Dios me dijo, Dios me mostró, tuve una visión. Ve, yo sé que tenés esto, o estás orando por alguien y Dios te muestra algo y parecemos pitonizos, locos o cosas extrañas. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque tu naturaleza se va haciendo compatible con la de Dios y puedes tener comunicación. Venga, enséñeme cómo hablar con Dios. No, es que cuando la naturaleza comienza a cambiar, es natural que tú hables con Dios. Y es natural que escuches a Dios. Pablo, perdóname, por ejemplo, Pablo y muchas personas que yo estoy conociendo en estos momentos, la forma de orar es muy distinta a la forma de orar de uno, la fluidez verbal, todo es distinto, uno se da cuenta. Perdón lo que voy a decir, son como conectados con Dios, se ve la conexión con Dios en ciertas personas, la forma de orar, de hablar, uno se da cuenta de esas cosas. Lo que estás diciendo es verdad, es la conexión. La conexión, hay conexión. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Que estamos conectados y no nos damos cuenta. O no fomentamos esa conexión. Porque la conexión no es de personas especiales. La conexión es de aquel que sabe lo que es. Y cuando tú sabes quién es Jesús, ya la conexión está hecha. Ya no es sino fomentarla. Y entre más la comunicación se va dando, pues se va haciendo más útil. Es como cuando tienes un niño recién nacido, al principio no sabes por qué lloras, pases una semana con él y ya sabes por qué llora, por qué hace ese ruidito. Es la comunicación. Experiencia. Verbo y gracia, pero efectivamente, igualmente es con Dios. Conocer al Espíritu Santo. No hay nada más maravilloso en este mundo. Yo no conozco nada más grande, no he tenido sensación más alegre, más feliz, más realizadora que tener una comunión con el Espíritu Santo. No existe sobre la faz de la tierra nada más alto que eso. Sí, no hay nada más. Referente a lo que tú estás diciendo, o sea, cuando sucede eso de compatibilidad con la naturaleza, es como cuando uno empieza a cambiarle la vida porque ya es más espiritual, pues es claro. Diferente. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual es cuando tú te das cuenta. Ser espiritual no es creer en los ángeles o ver el horóscopo o decirle a todo el mundo namaste y hacerle así. Eso no es ser espiritual. Eso es hacer cosas que parecen espirituales. Ser espiritual es cuando tu espíritu ha sido regenerado y tú escuchas al Espíritu de Dios. Y a veces ni siquiera es que lo escuchamos y empieza a cambiar lo que tú dices, nuestro comportamiento. Y uno dice, pero ¿por qué yo antes juzgaba y ya no estoy juzgando? ¿Por qué antes yo decía, no, ese que se la banque solo y ahora lo quiero ayudar? Pero entonces esa conversión, conversión, correcto, así es. Esa conversión hace que cambiemos el comportamiento, por eso es que yo no para monja.
o todo lo que tú dices, pues uno empieza a cambiar. ¿Cómo es que te llamas tú? Claudia Marcela. Claudia, ¿y sabes qué es lo más bonito de lo que estás diciendo? Que estás cambiando por tu naturaleza, casi como una inercia, no porque estás leyendo una cosa que te está obligando a cambiar. A ver, yo dice aquí que tengo que hacer esto, entonces voy a hacer y me lo escribo y me lo tatúo. Yo voy a ser bueno, yo voy a hacer esto y no se me va a olvidar. Yo conozco gente que vive así. Ese no es el Dios que yo he conocido. El Dios que yo he conocido va transformando mi naturaleza y conforme mi naturaleza va cambiando, mis actitudes y mi comportamiento también, porque el comportamiento secunda a la naturaleza. Y uno ya no hace las cosas porque a ver qué dicen, cómo lo ven a uno, y no porque uno no le nace hacer cosas que no hacía bien y le nace hacer cosas que se están bien y vaya que no las haga bien. El Espíritu Santo como que le hace a uno así. A mí me habla la psique. Cuando me pienso porque me hace así, yo... Bueno. Por eso el próximo miércoles vamos a tener todos una deliciosa comida preparada por Claudia también. No. Pero yo esa cocina buena. Ah, bueno. Hay una nube de testigos. Ahí está viendo que se está conectado. No, lo reveló carne. No, pero lo más bonito. No. Lo más bonito, lo que estás diciendo es prácticamente volver práctico todo lo que yo he intentado hablar en 2 horas. Tú lo estás volviendo la realidad, pragmatismo. Eso es la conversión. Es cuando mi naturaleza empieza a volverse compatible con la de él y mi comportamiento no es porque yo leo un decálogo que me dice pórtese así por ley, sino por una gracia que me va tocando. Esa es una verdadera conversión y ahí es donde uno se da cuenta cuando Dios está actuando y no el hombre. Cuando uno intenta hacer el trabajo de Dios, eso no queda muy bien. No queda muy bien. Tengo un ejemplo, pero iba a decir un ejemplo muy tonto, no vale la pena. Es que el amor nace, no se hace, o sea, eso sale como dentro de uno. Sí, por eso dice el profeta, dice, esto es Jeremías, también Malaquías habla al respecto, y hablan el profeta Joel también e Isaías, coincidían. Y pondré mis leyes en su corazón. Cuando derramare mi espíritu sobre los hombres, sobre las carnes, Él va a poner la ley en su corazón, de tal manera que no sea por una cosa que yo aprenda, sino porque Él mismo la infunda en mi corazón. Esas son las arras. Ese es el fragmento de cielo que se empieza a formar dentro de nosotros. Uno nunca sabe por cuántas personas puedes orar en la vida, o Paola, tú, o uno. Y cuando el Espíritu Santo toca a esa persona, lo que comienza a hacer, quizás en el momento no te das cuenta, pero después es impresionante. Y lo que quiere y lo que va a hacer, porque Dios no toca a una persona y Dios no es mediocre. Quizás los seres humanos sí somos mediocres y a veces lo que empezamos no terminamos, pero Dios lo que empieza lo termina. Él no es mediocre. Y si nosotros somos débiles, pues en Él nos fortalecemos. Eso sí, por sobre todas las cosas, permanecer unidos a Él y en comunión con Él. Que estás pecando, sí, pero peca y búscalo a Él. Y no estoy diciendo que sea bueno pecar, lo que estoy diciendo es que nunca nos alejemos de Él. Ni en pecado, ni en los momentos que digamos que estamos inmaculados, nos alejemos de Él. Que digamos, no, a mí no me entra nada, eso pues, ni un mal pensamiento, yo estoy levitando, me siento a full con Dios. En ese momento más necesitas de Dios. Y cuando estés pecando, igual acércate a Dios y orá. Eso es lo que nunca podemos perder, es la comunión y la sintonía con Él. Porque ese es el peligro del pecado. El pecado nos aleja de la comunión con Dios. Y entonces ahí es que nos va atrapando más. Si usted es un gran pecador y un gran orador, pues algo va a pasar. Pero así no se va a quedar. Y orador me refiero a que ora, no. ¿Qué tiene que ver? Sí. Ok, porque entonces todos esos de la programación neurolingüística y los coaching y todos esos estarían pues en el séptimo cielo. Bueno, pues dejemos ahí, ya son las 1:30, ya. Bueno, hoy no los veo tan cansados. Vamos entonces a orar. La próxima empiezo entonces estamos intercalando proverbios, estamos leyendo sobre la sabiduría. Proverbios es una delicia porque es como la ciencia de Dios hecha práctica. Hay incluso proverbios que dicen hasta cómo sonarnos la nariz, imagínense ustedes.
Y a los que les gusta ser fiadores, también hay uno que dice que no lo sea. Porque después hasta la cama se la quita. Eso recomienda a Dios. También habla de las deudas que no son muy buenas. Porque el que contrae una deuda se hace esclavo de aquel acreedor. Y Dios quiere que seamos todos libres. Pero si las adquirimos antes con la inconsciencia de Dios, Dios nos va a ayudar si tenemos la voluntad de hacerlo. Y que no nos preocupemos. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu poder, porque nos has sellado y nos has ungido, Señor. Estamos hablando de realidades en el Espíritu, pero que he sabido que se manifiestan en nosotros. Incluso en nuestro cuerpo podemos experimentar tu unción y tu elección. Y si nos hace falta, Padre, ese encuentro, que no tengamos temor, Señor, y decir, no, es que yo no quiero sentir para poder creer, Padre, yo no creo en eso, yo necesité sentir mucho. Y gracias a eso, Padre, pues hoy puedo hablar de ti. Y yo sé que todos te necesitamos, Señor, sentir mucho. Porque así todo el tiempo que permanecemos alejados de ti, de esa misma manera necesitamos ese abrazo, esa cercanía hacia ti. Espíritu Santo, ayúdanos a traducir, Señor, la voluntad del Padre a nuestra carne, que no entiende las realidades celestes, que no entiende el propósito de nuestra vida, que no fuimos creados por el azar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a saber cuáles son los designios, el propósito de nuestro nacimiento en esta vida, del que estemos escuchando estas palabras. ¿Qué quieres con cada uno de nosotros? ¿Qué quieres que te entreguemos? ¿Qué quieres que sanemos en nuestro interior? ¿Qué parte del corazón fracturado quieres que sea otra vez, Señor, puesto en orden? Ayúdanos, Señor. Y también, Padre, yo te pido por las personas también que nos escuchan y que nos van a escuchar, Padre, por alguna de las grabaciones, que si están pasando en estos momentos necesidad, tú que trasciendes el tiempo y el espacio, venga y toque su necesidad, Señor. A quien escuche en el nombre de Jesucristo de Nazaret, conforme a su necesidad, reciba respuesta del Espíritu que nosotros hemos recibido, para que sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, gracias.